El eco de un sollozo rompió la calma de la mansión aquella noche. Marisol se detuvo en seco en medio de un pasillo silencioso. El aire parecía tan denso que era difícil hasta respirar. Una voz temblorosa murmuró desde el otro lado de la puerta. «Tía Marisol, aquí todo está muy oscuro, tengo miedo». Su corazón se encogió como si escuchara a su propia hija. Marisol apoyó la frente sobre la madera fría de la puerta cerrada. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar la súplica infantil. No era un berrinche ni un capricho, era un grito de auxilio real. El instinto maternal que llevaba dentro despertó con fuerza. Respiró profundamente, conteniendo las lágrimas de angustia. Prometió en silencio que no dejaría sola a esa pequeña. Ese instante se convirtió en el comienzo de una batalla oculta. Marisol no sabía qué estaba a punto de descubrir en esa mansión, pero algo dentro de ella la empujaba a no mirar hacia otro lado. Era un sentimiento tan fuerte como la sangre que corre en las venas. Un lazo invisible estaba naciendo entre dos corazones heridos. El eco del llanto transformó el miedo en una misión inquebrantable. El silencio regresó con violencia al pasillo oscuro de la mansión. Parecía que las paredes susurraban secretos que nadie contaba. Marisol cerró los ojos por un instante, tratando de calmarse, pero sabía que esa noche había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una empleada, ahora estaba implicada en algo mayor. Ese llanto sería la brújula de todas sus decisiones. Aunque apenas acababa de llegar a la casa Álvarez, ya lo sentía. El peso de la riqueza no escondía la fragilidad de una niña. Ese trabajo había empezado como una necesidad desesperada, pero ahora, con cada lágrima escuchada, era mucho más que un empleo. La promesa hecha en voz baja se convirtió en un juramento eterno. Marisol estaba dispuesta a darlo todo para protegerla. El viaje hacia Valle de Bravo había sido largo y agotador. Marisol bajó del camión con una bolsa de tela desgastada. Dentro llevaba apenas 2 mudas de ropa y un rosario antiguo. Sus hijos, Andrés y Lucía, se habían quedado con una vecina. El sueldo prometido era su única esperanza de saldar deudas. Confiaba en que al fin podrían dejar de pasar hambre. El paisaje cambió mientras avanzaba el taxi contratado. Las calles sencillas fueron quedando atrás poco a poco. Aparecieron caminos empedrados y mansiones ocultas. Los portones de hierro se levantaban como muros de orgullo. Las bugambilias caían como cortinas sobre paredes altas. Cada kilómetro la alejaba de su mundo conocido. El chofer la miró de reojo con cierto desdén silencioso. «¿A la casa Álvarez? No cualquiera entra allí», comentó. Marisol bajó la mirada, abrazando más fuerte su bolsa. Sabía que había aceptado una oportunidad envenenada. La promesa de dinero era un milagro o una trampa disfrazada. Su estómago se encogió con un presentimiento oscuro. El taxi se detuvo frente a un portón inmenso de hierro. El calor del mediodía se mezclaba con su propio nerviosismo. Respiró hondo antes de presionar el timbre con los dedos. Una voz fría preguntó quién era desde el intercomunicador. «Soy la nueva empleada doméstica», respondió titubeando. La reja chirrió al abrirse lentamente, como si midiera su valor. Marisol dio sus primeros pasos dentro del terreno de lujo. Cada piedra del sendero parecía pesarle en los zapatos. Las flores coloridas contrastaban con la frialdad del ambiente. El silencio de ese lugar no era tranquilidad, era advertencia. Con cada paso sentía que dejaba atrás más que un barrio pobre. Dejaba atrás la libertad, la risa de sus propios hijos. Cuando la reja se cerró detrás de ella, todo cambió. El eco metálico retumbó en sus oídos como una sentencia. Ya no había marcha atrás. Estaba atrapada en ese mundo, un mundo de reglas silenciosas y miradas vigilantes. Una prisión disfrazada de palacio esperaba por ella, y aún no sabía los secretos que la mansión ocultaba. En la entrada principal la esperaba Camila Duval. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y brillante. La elegancia de su vestido contrastaba con el polvo de Marisol. Sus tacones resonaban con autoridad sobre el mármol frío. La miró de pies a cabeza sin disimular su desprecio. Su sonrisa era apenas una mueca cargada de superioridad. «Llegas puntual, eso me gusta», dijo con voz gélida.
El tono no fue de bienvenida, sino de inspección severa. Cada palabra pesaba como si marcara territorio. Marisol bajó la mirada y murmuró un saludo tembloroso. El ambiente ya dejaba claro que allí no sería tratada como igual. El poder de Camila era evidente en cada gesto y palabra. Camila la guió a través de largos pasillos oscuros. En las paredes colgaban retratos antiguos que vigilaban. Candelabros brillaban como guardianes de secretos. Los pisos de mármol devolvían un eco imponente. Todo parecía museo, pero se sentía como convento rígido. El lujo era indiscutible, pero la calidez estaba ausente. Finalmente llegaron a un cuarto de servicio estrecho. Dentro había una cama dura y un pequeño ropero vacío. La única ventana estaba sellada con barrotes de hierro. El aire era sofocante, cargado de encierro y sumisión. Camila señaló el lugar con un gesto frío de la mano. «Este será tu espacio. Manténlo limpio siempre». Marisol tragó saliva con el corazón encogido. Entendió al instante el mensaje detrás de esas palabras. No debía preguntar más de lo necesario para sobrevivir. Su voz estaba prohibida y su presencia debía ser invisible. La disciplina no estaba escrita, se respiraba en el ambiente. Esa mansión tenía reglas más duras que el propio contrato. Cuando la dejó sola, Marisol se sentó en la cama rígida, sacó las fotos arrugadas de sus hijos y las acarició. Sus ojos se humedecieron con recuerdos de su risa. Respiró hondo y se prometió resistir por ellos. Aunque la casa le erizaba la piel como si respirara secretos, sabía que debía aguantar, aunque aún no sabía por qué. El amanecer iluminó tenuemente la sala principal de la mansión. Marisol ya estaba de pie, limpiando con esmero cada rincón. El silencio era tan profundo que se escuchaba su propia respiración. De pronto, un sonido rítmico interrumpió su rutina. Era un golpeteo suave que descendía lentamente la escalera. Marisol levantó la vista con el corazón latiendo fuerte. Allí apareció Valentina, una niña de apenas 7 años. Bajaba con esfuerzo apoyándose en bastones demasiado grandes. Su cabello castaño caía sobre su frente, ocultando sus ojos. Cada paso parecía una batalla contra un enemigo invisible. Aun con la fragilidad evidente, no pedía ayuda a nadie. La soledad se reflejaba en cada movimiento de su cuerpo. Marisol se acercó lentamente, cuidando de no asustarla. Sus manos aún llevaban el trapo húmedo de la limpieza. Sonrió con ternura, intentando romper el hielo del silencio. «Buenos días, corazón», susurró con voz suave y cálida. La niña se detuvo en seco, mirándola en absoluto silencio. Había desconfianza en su mirada, como si temiera todo. Antes de que pudiera responder, una voz cortante retumbó. Desde lo alto de la escalera apareció Camila con furia. Su rostro estaba endurecido por la autoridad implacable. «Valentina, regresa a tu cuarto de inmediato». La niña tembló al escuchar la orden de su madrastra. Giró despacio y comenzó a subir los escalones obediente. Marisol tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Quiso detenerla, pero la mirada de Camila la congeló. El miedo en el cuerpo pequeño de Valentina era evidente. No era una rabieta infantil, era obediencia nacida del terror. La escena quedó grabada en su mente como un sello ardiente. Ese silencio fue más pesado que cualquier grito. Cuando la escalera quedó vacía, Marisol permaneció quieta. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. Se preguntó cuántas veces aquella niña había sufrido en silencio. El eco del bastón en los escalones aún resonaba en su pecho. Su instinto le decía que allí había algo mucho más oscuro y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa verdad. En la cima de la escalera, Camila observaba con dureza. Su figura elegante parecía una estatua de mármol frío. Cada palabra suya tenía la fuerza de una sentencia final. Valentina obedecía sin protestar, temblando en cada paso. No había en ella rebeldía, solo miedo acumulado. El silencio del pasillo se volvió insoportable. Marisol se quedó inmóvil, con el corazón encogido. No podía creer la sumisión de aquella niña tan pequeña. El temblor de sus manos revelaba un dolor oculto. Ese instante despertó una furia silenciosa en su interior. Una promesa latente comenzó a formarse en su alma. No iba a dejar que esa fragilidad siguiera ignorada.
Con el paso de los días, descubrió nuevas señales. Un carrito roto y olvidado en un rincón del patio. Las ruedas torcidas mostraban descuido y abandono. Al preguntar, Camila respondió con frialdad. Era de Valentina, pero no supo cuidarlo. Aquí se aprende. Cada palabra fue como un cuchillo en el pecho de Marisol. El rostro de la niña siempre parecía apagado y callado. Sus camisas largas ocultaban algo más que pudor. Manchas oscuras asomaban discretamente en su piel. Cada movimiento estaba cubierto por una sombra de dolor. Marisol comenzó a unir piezas con un nudo en la garganta. Lo que vio no eran accidentes, eran huellas de abusos. El ambiente en la mansión estaba lleno de tensiones ocultas. Las miradas de Camila eran dagas silenciosas. Los muros parecían vigilar cada paso de la empleada. La niña no reía, no jugaba, no se expresaba. Era como un fantasma condenado a la obediencia eterna. Un fantasma que pedía ayuda con un silencio doloroso. Marisol comprendió que no debía hacerse la ciega. Por primera vez, pensó en desafiar las reglas de la casa. Sabía que era arriesgado, que podía perderlo todo. Pero el brillo apagado de los ojos de Valentina la marcó. No era solo una niña rica, era una vida en peligro, y alguien debía romper ese círculo de silencio. Una tarde nublada, Marisol doblaba ropa en silencio. El calor apretaba, pero Valentina usaba manga larga. Al acercarse, notó marcas oscuras en su cuello delicado. La niña bajó la mirada con rapidez, escondiendo el dolor. No eran caídas ni juegos bruscos, eran huellas de maltrato. La verdad se hacía más evidente con cada detalle. El corazón de Marisol latía con rabia contenida. Quiso preguntar, pero el miedo en los ojos de Valentina la detuvo. La niña sabía que mostrar sus heridas era peligroso. El silencio impuesto por Camila pesaba como una cadena. Marisol apretó los puños, sintiendo impotencia absoluta. El abuso se disfrazaba de disciplina dentro de esas paredes. Esa noche, Marisol decidió hacer algo diferente. Preparó un pequeño sándwich en forma de estrella. Lo envolvió en un pañuelo limpio con cuidado maternal. Caminó sigilosamente hacia el cuarto de la niña. Tocó la puerta suavemente, temiendo no recibir respuesta. El eco de su propio corazón fue lo único que escuchó al inicio. De pronto, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Valentina apareció con los ojos llenos de desconfianza. Su mirada era la de alguien que esperaba un castigo disfrazado. Marisol le sonrió con dulzura, extendiendo el plato. «Esto es para ti. Lo hice con cariño», susurró con ternura. La niña dudó, pero tomó el regalo con manos temblorosas. Los ojos de Valentina brillaron con una chispa fugaz. Por un instante, parecía recordar cómo era recibir afecto. Su respiración se entrecortó como si luchara por no llorar. Un murmullo inesperado escapó de sus labios temblorosos. «Mi mamá decía que mis bastones son espadas mágicas». El corazón de Marisol se quebró ante esa confesión. Marisol se arrodilló conmovida hasta las lágrimas. «Tu mamá era muy sabia, princesa guerrera», respondió. «Pero incluso las espadas necesitan un escudo que las proteja». Valentina bajó la mirada y una lágrima recorrió su mejilla. El lazo entre ambas se selló en ese preciso instante. Ya no eran extrañas, eran dos almas unidas contra el dolor. Desde aquella confesión nació un vínculo secreto. Marisol buscó cada oportunidad para dar esperanza. Le dejaba un libro escondido bajo la almohada. Guardaba galletas en un pañuelo para sorprenderla. Sus palabras de aliento eran refugio en los pasillos. Valentina comenzó a esperar esos instantes en silencio. Los días siguientes fueron transformando a la niña. Aunque seguía temerosa, su mirada se suavizaba. Cada sonrisa pequeña era un triunfo para Marisol. Los bastones ya no eran solo apoyo, eran símbolo. Se convirtieron en espadas mágicas contra el dolor. El juego secreto devolvía vida a sus ojos tristes. Una tarde, el lujo de la mansión se vistió de apariencias. Camila organizó un té elegante para sus amigas. Los ventanales brillaban y la porcelana estaba lista. Marisol servía en silencio, cuidando cada detalle. El ambiente era de riqueza y orgullo desbordado. Nadie sospechaba lo que estaba por ocurrir. De pronto, un estruendo interrumpió la calma. Una bandeja cayó de las manos de Marisol al suelo.
El sonido metálico resonó en medio del salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la escalera. Allí estaba Valentina, bajando con dificultad. Una muleta resbaló y rodó por los escalones. Las damas se levantaron sobresaltadas de inmediato. El rostro de la niña mostraba dolor y desesperación. Sus pequeñas manos raspadas sangraban levemente. Las lágrimas caían como cristales sobre su vestido. El contraste entre el lujo y la fragilidad era brutal. El silencio de las invitadas pesaba como condena. Valentina alzó la voz con un grito inesperado. «No quiero volver al cuarto oscuro», exclamó llorando. La sala entera quedó paralizada por la confesión. Las amigas de Camila se miraron incómodas, murmurando. El secreto que debía permanecer oculto salió a la luz. Ese instante marcó un antes y un después en la mansión. El salón entero se llenó de tensión tras las palabras de Valentina. Las damas de sociedad murmuraban entre miradas incómodas. Camila apretó los dientes, fingiendo calma frente a todas. La niña inventa historias, siempre ha sido muy sensible, pero la duda ya había quedado sembrada en aquellas mujeres. El silencio de la sala era más fuerte que cualquier grito. Marisol se acercó de inmediato a la pequeña herida. Se arrodilló junto a ella, acariciando sus manos raspadas. «Tranquila, corazón, ya pasó», susurró con ternura. El contraste entre la calidez de la empleada y la frialdad de Camila era evidente. Las lágrimas de Valentina empapaban el vestido con dolor. La escena quedó grabada en las mentes de todos los presentes. Esa noche, la mansión se hundió en un silencio aún más pesado. El eco de la confesión de Valentina resonaba en cada rincón. Marisol no lograba conciliar el sueño en su cuarto estrecho. El llanto de la niña parecía atravesar las paredes frías. De pronto, un golpe sordo se escuchó desde el pasillo. Su corazón se aceleró al reconocer un sonido familiar. Se levantó en silencio, siguiendo el rastro de aquel ruido. Llegó hasta una puerta que siempre creyó era un armario. El golpeteo era cada vez más claro, acompañado de sollozos. Marisol apoyó la oreja y escuchó la respiración entrecortada. Con manos temblorosas, buscó un cuchillo en la cocina. Estaba decidida a descubrir la verdad oculta detrás de esa puerta. Forzó la cerradura hasta escuchar un chasquido metálico. El olor a encierro y humedad golpeó su rostro de inmediato. El espacio reducido estaba sumido en la oscuridad total. Allí, en el suelo, acurrucada, estaba Valentina. Abrazaba sus bastones como único refugio de consuelo. Su rostro manchado de lágrimas era un grito de dolor. «Perdón, no haré ruido», murmuraba la niña temblando. Marisol se arrodilló y la estrechó contra su pecho con fuerza. El corazón de la empleada se quebraba en 1000 pedazos. La pequeña sollozaba como si hubiera encontrado un refugio. Marisol acarició su cabello prometiendo protección eterna. Ese momento selló un pacto sagrado entre ambas. Marisol sostuvo a Valentina en sus brazos con fuerza. El llanto de la niña se convirtió en un eco desgarrador. «Jamás volverás a dormir aquí, te lo prometo», susurró. Encendió una pequeña lámpara para ahuyentar la oscuridad. Veló a la niña hasta que sus ojos se cerraron agotados. El miedo comenzaba a transformarse en esperanza. Esa madrugada, Marisol no pudo conciliar el sueño. Su mente repasaba una y otra vez la crueldad descubierta. El cuarto oscuro no era disciplina, era tortura. Cada lágrima de Valentina le quemaba en el corazón. Sabía que arriesgaba su trabajo e incluso su seguridad, pero no podía seguir callando ante tanto dolor. Al amanecer, golpeó con fuerza la puerta del despacho. Rodrigo Álvarez apareció sorprendido, aún en pijama. El rostro serio de Marisol revelaba urgencia y determinación. «Señor, tiene que ver algo. Es sobre su hija», dijo firme. Él la siguió intrigado por el pasillo hasta el fondo. El aire se volvió más pesado con cada paso. Marisol abrió la puerta forzada la noche anterior. El cubículo oscuro mostraba paredes frías y húmedas. El olor a encierro todavía impregnaba el ambiente. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza horrorizado. «Dios mío, esto es una celda, no un cuarto». El impacto lo dejó paralizado por unos segundos. Ambos regresaron a la habitación donde Valentina dormía. La niña se removió inquieta
hasta reconocer la voz de su padre. «Papá», murmuró con alivio mientras lo abrazaba. Rodrigo la sostuvo contra su pecho con lágrimas en los ojos. El cuerpo pequeño temblaba de miedo y cansancio. Por primera vez, el millonario sintió el dolor real de su hija. Marisol relató con detalle lo que había sucedido. Cada palabra era un golpe en la conciencia de Rodrigo. Las piezas que ignoró durante años cobraban sentido. Los silencios, las miradas apagadas, el miedo constante. La verdad era innegable y la decisión debía ser inmediata. Ya nada podía volver a ser como antes en esa mansión. Rodrigo permanecía en silencio, con el rostro desencajado. La revelación lo había golpeado más fuerte que cualquier golpe. Miró a su hija dormida con un nudo en la garganta. «Nunca más volverás a sufrir esto, te lo prometo», susurró. La besó en la frente con lágrimas contenidas. Marisol lo observaba en silencio, con respeto y firmeza. El millonario buscó respuestas inmediatas en su interior. Durante años había confiado ciegamente en Camila. Había ignorado señales que ahora eran imposibles de negar. La ausencia en su hogar había dejado espacio al abuso. Un peso de culpa se apoderó de su corazón de padre. Pero junto con la culpa nació también la determinación. Minutos después, Camila entró al salón con altivez. «¿Qué significa tanto alboroto tan temprano?», preguntó molesta. Rodrigo la miró directo a los ojos con rabia contenida. «Quiero que me digas la verdad. ¿Encerraste a Valentina aquí?». Ella titubeó apenas un instante y luego rió nerviosa. «¿Quién te llenó la cabeza de tonterías?». «Esa criada». Rodrigo no apartó la mirada. Cada palabra era fuego. «Lo vi con mis propios ojos. Vi el miedo en mi hija». «Basta». Su voz retumbó como una sentencia imposible de revertir. Camila intentó justificarse con voz falsa y temblorosa. «Es disciplina, Rodrigo. La niña exagera, se inventa cosas». Pero la máscara de control comenzaba a desmoronarse. La furia del padre creció con la mención de su hija. «No te atrevas a llamarlo disciplina. Eso es crueldad». Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar el salón. Valentina necesitaba amor, no castigos inhumanos. Camila retrocedió, comprendiendo que perdía poder. Por primera vez, el miedo cambió de bando. Rodrigo fue claro y no dejó lugar a dudas. «Esto termina hoy, Camila. Nunca más tocarás a mi hija». El silencio que siguió fue más pesado que 1000 gritos. La empleada y el padre intercambiaron una mirada firme. La decisión estaba tomada. El futuro ya no sería igual. La mansión estaba a punto de cambiar para siempre. Camila apretó los labios con rabia contenida. Su orgullo no le permitía aceptar la derrota. Intentó un último recurso para recuperar control. «Estoy cansada, Rodrigo. Criar a una niña limitada no es fácil». Sus palabras fueron como puñales en el corazón del padre. La temperatura de la sala bajó con el peso de la tensión. Rodrigo dio un paso hacia adelante con la voz firme. «No vuelvas a llamar limitada a mi hija». Su mirada ardía con fuego de padre protector. «Valentina es fuerte, es inteligente y merece amor». El silencio se hizo denso como un muro invisible. Camila comprendió que había cruzado una línea sin retorno. El padre respiró hondo y pronunció su sentencia final. «Si no aceptas ayuda profesional, no tendrás lugar en esta casa». Las palabras resonaron como martillazos de justicia. Camila palideció al escuchar la decisión inquebrantable. Intentó suplicar, pero el tono de Rodrigo era de acero. La mansión ya no le pertenecía. Estaba perdiendo todo. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión insoportable. Rodrigo permanecía en casa, observando cada detalle. Valentina recibía por fin la atención que necesitaba. Marisol estaba siempre a su lado como escudo invisible. Camila, sin poder usar violencia, cambiaba de estrategia. Sus palabras se volvieron veneno disfrazado de preocupación. «Procura no hacer ruido con tus bastones. Tu papá necesita descansar». La voz suave escondía un filo cruel y venenoso. Valentina bajaba la cabeza, acostumbrada al maltrato. Marisol lo notaba todo y llenaba de ternura los vacíos. Cada merienda preparada era un acto de resistencia. Cada palabra de aliento era una victoria silenciosa. Camila comenzó a ver en Marisol una amenaza real.
El afecto del padre hacia la empleada era evidente. La niña ya no era dócil bajo su sombra de miedo. El equilibrio de poder en la casa se había roto. Los celos y la ira crecían en el corazón de Camila, y la mansión se convirtió en un campo de batalla invisible. La tensión acumulada explotó una mañana gris y pesada. Camila perdió el control frente a Rodrigo en pleno pasillo. «Has cambiado por culpa de esa mujer y de esa niña débil». Su voz se quebraba entre gritos y lágrimas de furia. El millonario la miró con firmeza y sin titubear respondió: «Ese niño no es débil, es mi hija», y Marisol la salvó. Las palabras de Rodrigo fueron como un golpe definitivo. Camila gritó, lloró, amenazó, pero nada la detuvo. El empresario fue tajante: «Haz tus maletas y vete ahora». El eco de la orden resonó en toda la mansión. Los sirvientes observaban en silencio desde las sombras. La reina de hielo caía de su trono dorado. Con maletas improvisadas y orgullo herido, Camila partió. No miró hacia atrás, sabiendo que había perdido todo. Valentina observaba desde la ventana con lágrimas contenidas. «¿Ya no volverá, papá?», preguntó en voz baja. Rodrigo acarició su cabello con ternura paternal. «No, hija, nunca más volverá a lastimarte». La casa respiró un aire nuevo tras la partida de Camila. Los pasillos, antes fríos, se llenaron con risas suaves. Valentina comenzó a sonreír sin miedo, corriendo con bastones. Marisol la acompañaba en cada paso como escudo leal. Rodrigo dedicaba horas a conocer a su hija de verdad. El lujo se transformaba en un hogar lleno de vida. El vínculo entre Rodrigo y Marisol creció de forma natural. Lo que empezó como gratitud floreció en respeto profundo. De allí, el respeto se convirtió en amor verdadero. Una ceremonia sencilla selló su nueva unión. Valentina caminó orgullosa como paje en el jardín. Sus bastones eran espadas mágicas de una guerrera feliz. «Ahora sí somos completos», dijo Valentina sonriendo. Mostró un dibujo de 5 figuras tomadas de la mano. La familia estaba unida bajo un mismo destino compartido. La mansión, antes prisión, se llenó de música y ternura. La risa de una niña resonó más fuerte que cualquier lujo, y el eco de ese llanto inicial se transformó en esperanza eterna.